Muy buenas tardes, si nos estáis viendo en directo, como sabéis, por internet, por Facebook, por YouTube. Buenas noches si nos veis luego por la tele, por M95 Televisión. Aquí estamos, un viernes más, con todos vosotros en este, que como digo siempre, porque lo es vuestro programa. Así somos. A ver, hoy volvemos a contar con la presencia de Alejandro Criado, presidente del Club de Empresarios y Profesionales de Marbella y experto en urbanismo, para continuar con una serie de programas que ya hemos lanzado, 2 programas, y que habíamos previsto bien, pues tener y hablar sobre este tema, el urbanismo. Buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, Alejandro, vamos a hablar, me comentaste, dice Paco, en vez de hablar de lo que tenemos ahora, es verdad que lo podemos tocar también, ¿por qué no le damos un repaso al urbanismo desde los inicios en Marbella, de que inicia, verdad? Bueno, pues vamos a hablar de el origen del urbanismo en Marbella, ¿verdad? Efectivamente, Bueno, sí. Aquí tienes tú la palabra. Pues muchísimas gracias, sí, porque claro, evidentemente estamos ahora esperando que salga el plan de ordenación urbana, que salga en los próximos meses, parece ser. Mientras llega y podamos dedicarle un programa a ese documento, pues yo creo que podemos hablar un poco de la historia, de la intrahistoria, que al final define el urbanismo que tenemos en la ciudad, ¿no? Bueno, yo es que todo esto que voy a contar, aparte de haberlo dado en muchas conferencias, lo tengo previsto escribirlo en un libro, pero bueno, todavía no tengo tiempo para ello, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un urbanismo preplan, es decir, el plan del 68 es el primer plan que se hizo en la ciudad, y hay un preurbanismo que se hizo, bueno, pues de una forma no correctamente, no planificada como un plan urbanística, pero más o menos sí bien planificada, ¿no? Bueno, primero hay que hablar de los asentamientos urbanos en Marbella. Pues hay asentamientos fenicios, todo eso pues en la etapa prerromana, y luego asentamientos romanos también, que son que existen y demás, y los tenemos, pues parte de ellos en la zona de San Pedro de Alcántara, pues hay parte de ese asentamiento, y de los fenicios pues tenemos en la zona del Río Real. Pero bueno, ya la Marbella, digamos, ciudad como la entendemos hoy, ya es de la etapa islámica, ¿no? De la etapa de cuando Marbella forma parte de un estado islámico llamado Al-Ándalus, ¿no? Ahí es donde se crea Marbella como ciudad, y según los datos de Francisco Moreno, que es el que ha hecho la tesis doctoral sobre el centro histórico, Marbella entonces tenía alrededor de 2000 habitantes, creo recordar que dice en su tesis, ¿no? Llegada la Reconquista, los Reyes Católicos, bueno, pues hicieron ciudad, digamos, de alguna forma actualizaron la ciudad, incluyendo pues su aportación, el Hospitalillo, el Teatro de la Misericordia, el Ermita de Santiago, el Convento de la Trinidad, en fin, varios edificios más que conformaron lo que es la ciudad más o menos hasta llegar al siglo XX, con algunas ampliaciones puntuales. Y en la etapa preplan, y por eso, digamos, tenemos ya un plan en los años 60, es porque la explosión de Marbella como ciudad turística tiene un origen en los años 50 y 60. Los años 50 y 60 es una etapa de crecimiento español, pues el milagro español es de los años 60, donde bueno, pues se consiguen unas cotas de crecimiento y demás pues muy importantes, y en esa etapa es cuando Marbella empieza a formarse como ciudad. En los años 60 pues es cuando tenemos, por ejemplo, el Pantano de la Concepción, tenemos el saneamiento, tenemos los grandes hoteles, son de los años 60 y 70, pues el Hotel Don Carlos, el Hotel Don Pepe, el Hotel Don Miguel, todos esos hoteles conforman la ciudad turística que hoy conocemos, y bueno, y hasta llegar a la actualidad, donde bueno, pues hay otra etapa en los años 90, pues que ya se sigue creciendo, pero de una forma desordenada e irregular. Que bueno, ahí está, dentro de lo que cabe, la etapa de los años 90 y 2000, por muy desordenada que fuera, siempre es una etapa, para mí, mejor que otras zonas de España donde se crece en muchísima altura. A nivel de planeamiento urbanístico, pues tenemos el primer plan, que es el plan del año 68. Es decir, ese plan, como digo, pues viene de una etapa, desde el punto de vista jurídico, muy importante. Los años 60 se conforma el derecho administrativo, la ley de procedimiento, todas las grandes leyes que tenemos hoy son evolución de aquella época, ¿no? Y el planeamiento empieza con la ley de 56 de suelo, que es la primera ley de suelo, que el resto pues lo que ha hecho ha ido mejorándola y matizándola, ¿no? Las autonómicas. Y de ahí viene el concepto de planeamiento, porque antes del año 56, que nace con la ley de 56, lo que habían eran de determinadas ciudades a nivel nacional ensanche, el ensanche de Barcelona, el de Madrid, el de Valencia, el de Málaga, etc. Y tenemos el plan del 68. Por ejemplo, Nueva Andalucía, todo el mundo conoce Nueva Andalucía. Nueva Andalucía se hizo con el plan del 68, es decir, hay ampliaciones muy importantes de la ciudad. Pues Guadalmina se hizo con el plan del 68, es decir,
El plan del 68... Yo creo que se conocía, perdona que te interrumpa, como la campana, que entonces no se llamaba Nueva Andalucía, era Andalucía la nueva, efectivamente, la Andalucía la nueva. Para que no se me pase, sí. Vamos un poco para atrás, una pinceladilla. Hemos hablado de los romanos, San Pedro, pero resulta que si miramos las murallas del castillo de Marbella, tenemos capiteles romanos. ¿Es posible que antes de que los musulmanes hicieran el castillo hubiera ahí algo romano? Bueno, yo eso lo estudié en historia, te digo, los musulmanes utilizaban lo que se llaman materiales de acarreo, es decir, ellos, pues evidentemente los romanos hicieron, no una urbe, pero sí por lo menos hicieron villas, hicieron, en fin, hay un pasado romano y hay construcciones de la época romana porque, bueno, pues por eso se llama la etapa de Cilniana o Salduma, ¿no? Entonces, yo ahí tampoco me quiero meter porque no soy un gran experto, pero sí que es verdad que lo que hay romano, que hay un capitel romano en la muralla, es porque efectivamente los musulmanes utilizaban cualquier material que fuera útil e interesante, lo utilizaban. Materiales de acarreo se llamaba. Pero bueno, lo importante, yo hace poco me traje un historiador muy bueno, Rafael Sánchez Sauz, catedrático de Historia Medieval, y se quedó sorprendido con la muralla. Dice, no me esperaba en Marbella encontrarme una muralla medieval de esta entidad, ¿no? Porque es verdad que, bueno, por su posición costera, pues entonces no le damos importancia, pero la piratería beriberisca era muy importante, y por tanto Marbella tiene que ser una ciudad fortificada y bien cerrada y bien protegida, ¿no? Y de ahí viene efectivamente la alcazaba. Pero bueno, esa etapa yo creo que como ciudad es cuando se conforma lo que es el centro histórico de la ciudad. A quien esté interesado en estudiarlo, pues el libro de Francisco Moreno, creo que además tiene 2 ediciones, es el que estudia todo el centro histórico y lo estudia muy bien. Bueno, pues volvemos al tema del plan del 68. Y lo vemos al 68. Bueno, ahí efectivamente pues estamos en una etapa, la etapa del turismo, que viene de los años 50, 60, pues en Marbella empieza a explosionar, empieza a crecer. Toda Andalucía la Nueva, en parte es por la obra de José Banús, que Puerto Banús también evidentemente es de esa época, y todos los trabajadores pues fueron, tengo entendido, para la zona de Andalucía la Nueva, que se llamaba. De hecho, hay una cosa curiosa, cuando uno ve el Plan General del 86, Nueva Andalucía es AN, y yo decía, bueno, ¿por qué AN si es Nueva Andalucía? A mí me explicó Francisco Merino, que es, digamos, uno de los padres de este plan, pues que dijo, no, es que antes era Andalucía la Nueva, Andalucía y Nueva. Luego lo entendemos como Nueva Andalucía, ¿no? Entonces, toda esa zona ya es del plan del 86, urbanizaciones como por ejemplo Casablanca, eso es del plan del 68, incluso en aquella época el plan del 68 era un plan muy esquemático, muy sencillo. A mí me llama la atención porque yo muchas veces tengo que ver expedientes antiguos y veo como un crecimiento, como planes parciales, es decir, planes de desarrollo, se aprueban en 6 meses. Es decir, hoy nos parece una broma, o sea, 6 meses, un plan parcial, es decir, un plan de detalle, pues los 5 años no te los quita nadie en adelante, ¿no? Entonces en 6 meses se aprobaba un plan parcial y proyecto de urbanización, se aprobaba todo, con informes de, se llama el resuelo, se llamaba el técnico, de 4 líneas. Y ahí están, o sea, ahí está urbanizaciones como Casablanca, Andalucía la Nueva, que no tienen grandes problemas. Nacieron barrios también, que en aquel tiempo eran como urbanizaciones, por ejemplo, lo que hoy es Pilar Miraflores, que casi todo el mundo conoce como Miraflores, entonces era la colonia del Pilar, que se entregan las primeras viviendas en el año 63-64, luego se inició a finales de los 50, principios de los 60, Divina Pastora posterior, o sea, se hace la colonia del Pilar, Divina Pastora, años 60, sí. Todo eso es bajo más o menos el paraguas del plan del 68, pero sobre todo sin mucha planificación, pero con muy buena ordenación. A mí una cosa que no me gusta del plan municipal de vivienda, que yo lo he visto y lo he estudiado, es que no habla de la vivienda en los años 60, 70, porque aquí hay muchísima vivienda protegida hecha. Todo lo que es la zona de vivienda pastora es todo vivienda protegida, viviendas baratas. Miraflores es un barrio completo de vivienda protegida. ¿Y por qué no se menciona como un antecedente? O sea, hay un antecedente muy importante de vivienda protegida. Si quieres, un día podemos dedicarnos a la vivienda protegida en general, porque es un problema muy de VPO. Y VPO y precio de la vivienda, podemos dedicar a otro día, pero eso es para hablar 1 hora, ¿no? Tampoco podemos dedicarnos mucho. Pero sí que es verdad que en aquella época, pues la vivienda era otra cosa. La vivienda era para vivir, no para invertir. Es verdad que eran
zonas muy amplias, Sí. muy cerquitas del casco. Suelo muy barato, urbano, muy económico, en fin, eran otras circunstancias. Pero sí que es verdad que se hizo mucha vivienda protegida en aquella época. También es verdad que si comparamos las estadísticas, que yo las tengo, de los años 60-70, es la época de la historia de España que más viviendas se hacían. Entre 150 y 200.000 al año se hacían, o sea, una barbaridad. Pero fíjate Alejandro, que en aquellos tiempos, en los 60, cuando se hace la colonia del Pilar, algunos de los edificios, gran parte de esos edificios venían trabajadores de hoteles. O, por ejemplo, el Hotel Don Pepe, todos los trabajadores, la gran mayoría, pues vivían en esas casas. Los horteros tenían ahí una casa, los casados ya tenían sus pisos allí. Luego, toda esa zona, lógicamente hubo que hacerla porque, bien has dicho antes, ¿no? Hotel Don Pepe, Hotel Hilton, muchísimos hoteles. Ya en los años 70 fue el Hotel Don Miguel, por ejemplo. Efectivamente. O sea, vemos que hay una etapa de Marbella con un plan muy sencillo o sin plan, porque estamos hablando, tú lo has mencionado, en los años 60 no había plan, pero se hizo ciudad muy bien, con viviendas sociales, con equipamientos, por ejemplo, el equipamiento del Parque de la Constitución, creo que ronda los años 70 también. Entonces, toda esa etapa, yo creo que es una etapa, digamos, buena. Hombre, a lo mejor ahora nos llama la atención unos hoteles tan grandes, con tantas alturas, pero era la época, y la época del boom turístico. A ver, tenía algún problemilla, como por ejemplo que en aquel tiempo, cuando hacíamos los edificios del Pilar o de Divina Pastora, pues no tenías que hacer plazas de aparcamiento. Bueno, como no hay tantos coches, no había coches, pues no hacen falta. Y hoy nos estamos dando cuenta que en esos barrios, Pilar Miraflores, Divina Pastora, Santa Marta, pues muy complicado. ¿Por qué? Pues porque los edificios entonces no, como hoy tú haces un edificio, y tienes que tener obligación, incluso las adosadas tienen que tener. Legalmente antes, sí, legalmente es obligatorio. Hay una reserva. Las plazas de aparcamiento. Sí. Hoy tenemos ahí ese tema de aparcamiento en los barrios que es muy complicado. Bueno, se están haciendo lo que pueden. No te interrumpo. No, me parece bien. Quiero hacerte me parece muy bien porque una consulta. Sí. Fíjate que estamos hablando del año 1968, el Plan General de Marbella, y lo vemos ahí como muy... Sin embargo, hay ciudades como Barcelona que anda y funciona con un plan del 69. Totalmente. Y sigue funcionando. Totalmente. O sea, modificaciones puntuales de elementos, lo que sea, y Barcelona, la ciudad, con un plan del 69. Nosotros vemos como muy obsoleto el del 68. Sí, mira, hay en el trámite de ahora de la revisión del plan, hay una propuesta que hizo Opción Sanpedreña que yo estoy de acuerdo con ellos, o por lo menos en parte, ¿no? Porque Opción Sanpedreña, cuando se inició la nueva revisión del plan, hubo un periodo de consulta donde decía si era procedente o no hacer un nuevo plan. Y Opción Sanpedreña, creo recordar, que dijo que no hacía falta, que con el plan del 86, modificándolo y actualizándolo, estábamos muy bien. Pues yo no estoy muy en desacuerdo con ellos, digamos, porque yo creo que tal y como se está configurando el plan nuevo, que todavía le queda tiempo, pues posiblemente a efectos de crecimiento vamos a estar peor, vamos a tener menos perspectivas de crecimiento con el futuro plan. Yo creo que el tema de un plan general nuevo quizás también vaya por lo de la seguridad jurídica, ¿no? Hoy tenemos en Marbella, tú has comentado antes, hubo un periodo en Marbella en el que se han hecho viviendas que igual pues muchas no están como tendrían que estar. Efectivamente. Luego entraremos, ya nos comentará el tema del 2010, pero esas viviendas ahí se han quedado, porque hay muchas que no se ajustan al del 86. Claro, tú dices, oye, esta gente, no podemos decir lo que dijo, ¿cómo se llamaba el presidente de la gestora que tuvimos en Marbella? Diego Martín Reyes, sí. Que digo, bueno, en Marbella hay que tirar 36.000 viviendas. Digo, mire usted, y los vecinos que han comprado esas viviendas, que están pagando sus letras, ¿dónde lo echamos? Bueno, es lo que dijo, que había que expropiarles con un precio justo. En Marbella había que demoler 36.000 viviendas. Eso no se lo he oído yo. Hubo una manifestación enorme en aquel tiempo. Sí. Era también otra época en la cual, bueno, pues Marbella estaba arrancando, tampoco la jurisprudencia era como que es ahora, que es más clara, pero yo creo que el debate que estamos teniendo es muy interesante. Es decir, yo un poco voy llevando el hilo conductor, pero si comentamos, me parece muy oportuno y tus comentarios, ¿no? Porque así lo hacemos un poco más dinámico, ¿no? Para hablar un poco de la historia de Marbella, ¿no? Y volviendo un poco a esa época del plan del 68, claro, era una época urbanísticamente que se hicieron muchas cosas, se hicieron muy bien y todo era más simple también, es verdad, ¿no? Yo hay algo que me gusta repetir, y es que España hemos pasado de tener más o menos de 1 millón de empleados públicos a tener 3 millones en los últimos, desde los años 80, ¿no?
con una diferencia, es que con una tercera parte del personal que ahora público que había en España en los años 80, los expedientes iban 3 veces más rápido. ¿Eso cómo se explica? Era porque la legislación era más simple, esa es la realidad. No es que fueran más listos los empleados públicos de entonces, pero la legislación era más simple, más sencilla, y con el tiempo se ha ido complicando y vamos a más. Bueno, yo creo, Alejandro, y estoy de acuerdo contigo, que es verdad que ha ido mejorando, ¿no? Porque si antes hablábamos que a las viviendas antiguas, bloques antiguos que los tenemos en la zona del Pilar o en Divina Pastora, no había aparcamiento, pues por esta regla de 3 tampoco se dejaban equipamientos, ni para educativos, ni para escolares, ni para deportivos. Entonces hacía 20 edificios en el que había un montón de familias, y luego ¿dónde metían los niños en los colegios? ¿Y dónde iban los niños a practicar deporte? Luego, entonces, es verdad que eso ahora, todo eso ha mejorado. Ahora tienes que preparar un plan parcial en el que, vas a edificar aquí, pero tienes que dejar estas parcelas de equipamiento, tienes que hacer estos viales, tienes que poner... Y bueno, vemos en muchas zonas de Marbella que no hay acerado, y si hay acerado, hay sitios donde tienes 30 centímetros de acera que no puedes ni... En fin, es verdad que se ha ido mejorando, o por lo menos se ha ido modificando temas que mejoran, ¿no?, la calidad de vida, ¿no?, de los vecinos. Sí, estoy de acuerdo contigo, y además eso tiene un apoyo legal, lo que tú estás diciendo, con sentido común, ¿no? Y es que en los años 70, concretamente se inicia en el año 71-72, lo que son los reglamentos de gestión urbanística, disciplina y planeamiento. Y el reglamento de planeamiento del año, que se aprobó en el año 75, 78 se aprobó, pero se inició trámite en los años 70, ese es el que establece los estándares urbanísticos, es decir, los equipamientos, suelos públicos, proporcional al crecimiento previsto. Es decir, ahí es cuando de alguna forma el urbanismo es más reglado, y menos un poco, pues antes pues se hacía un poco más improvisado, ¿no? Es decir, se preveían los viales, algún equipamiento, otro, pero no había una norma que exigiera equipamientos, porque tampoco hacían falta. Entonces, claro, es verdad que la sociedad progresa, Marbella, España ha progresado, y evidentemente hay más demanda de servicios públicos, y por tanto esos servicios públicos ya son proporcionales al crecimiento. Antes los niños jugaban en la calle, ahora no puedes jugar en la calle, tienes que tener un parque, un campito de fútbol, algún sitio. Efectivamente, es decir, hay una demanda social de ciertos servicios públicos que antes no existían, como son los parques, las zonas recreativas y demás, porque antes, bueno, para mí ¿quién me contó? El otorrino Díaz Aroca, Antonio Eduardo Díaz Aroca, que en paz descanse. descanse. Él me comentaba que él jugaba fútbol en la Avenida Ricardo Soriano. Claro. Entonces eso se le llamaba la carretera general. Sí, efectivamente. Y dice, nosotros jugamos a fútbol, es verdad que pasaba de vez en cuando un coche, de vez en cuando pasaba un autobús que iba a Algeciras o que iba a Málaga, pero bueno, eso era de vez en cuando. Lo que es Ramón y Cajal, al lado de la Alameda, sí. Entonces se le decía la carretera general. Claro. Pero es así, los niños jugaban donde sea, en cualquier sitio se jugaba. Claro. Y hoy, bueno, pues hoy los chavales tienen que tener sus equipamientos, tienen que tener todo, y eso, pues antes igual no estaba tan reglado como ahora. En fin, eso es una mejora, ¿no? Tan necesario. Y es verdad que ahora hay más demanda de centros públicos de colegio, hay más demanda de centros sociales, etcétera, ¿no? Y que antes no existían. Alejandro, cuéntanos un poco más en profundidad sobre el plan que tenemos vigente, que es el Plan General del 86, y sus intentos de revisión. Efectivamente. Bueno, pasados los años, es decir, desde el año 82, más o menos, el año 82, fue además la primera corporación en democracia de mi padre, del año 78, 79, 79-80 más o menos. Uno de los acuerdos que se llegan es a hacer un plan nuevo, hacer un plan general, porque es verdad que el del año 68 no era acorde con la legislación de entonces, que era del 76, y bueno, pues uno de los acuerdos que se toman es iniciar la revisión del plan. Y esa revisión empieza en Diputación, año 81-82, más bien año 82 se inicia la revisión. Estaba entonces Francisco Merino en Diputación y luego se lo trajeron aquí a Marbella. Paco Merino, efectivamente. Él estaba en Diputación y estaba en el equipo redactor, empezaron allí a trabajar, y luego ese plan, fíjate, lo poco que tardó, porque el año 82 ya teníamos los primeros planos del plan, que se hacía rotring, en fin, era otra técnica. Y el año 86 ya estaba aprobado. Es verdad que el año 36 se aprobó, pero hubo una serie de alegaciones, hubo una serie de modificaciones, una serie de procedimientos judiciales, y en principio el año 91 se iba a hacer un texto refundido con esas modificaciones. Pero
Cambió el equipo de gobierno, llegó el grupo Gil y dijo, no, este plan no nos gusta, nosotros queremos hacer uno a nuestro gusto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya a partir de ahí empieza el problema, ¿no? Porque empiezan a generar, a forzar una inseguridad jurídica, decir, bueno, verás que este plan no está publicado, y sacan un plan, creo que en el año 98, que no se aprueba. Y a partir del año 98, que la Junta de Andalucía no lo aprueba, pues empiezan a un intento de generar seguridad jurídica con el plan que se iba improvisando. Hubo en el año 98 uno, otro en 2001, otro en 2003. Texto refundido, eso texto refundido, cambio, entonces la gente ya no sabía ni lo que había, ¿no? Hasta que los tribunales empezaron a pronunciarse y dijeron que, por una parte, el plan vigente, y eso lo dice sentencias en los años 90, que el plan vigente era el del 68, porque, hombre, si no está publicado el plan del 86, el del 68, del que acabamos de hablar. Y luego ya el plan del 86 se publica, creo recordar, en el año, me parece que el 98 o algo así se publica. Cerca del 2000. Sí, por ahí se publica. Entonces ya a partir de ahí ya hay un plan vigente, y eso además lo publica la Junta de Andalucía. Dice, que no está publicado, porque es verdad que en aquella época había que publicar en el boletín oficial de la provincia, tenía que tener el papel y demás. Sí. Entonces se publica y ya a partir de ahí ya hay un marco jurídico claro, y ya en 2003 más o menos pues es donde ya se acuerda por el ayuntamiento, hay un cambio además también político y demás, se acuerda acabar ya con esta fase de cambios y cambios. Pero claro, en toda esa fase, desde el año 90-91 hasta el año 2003, que es donde el ayuntamiento acuerda cerrar esa etapa, sí, pues se ha construido. ¿En base a qué? Pues mira, esta es una revisión, ¿qué tal? Te doy licencia. ¿En base a qué? Todas esas licencias se fueron anulando por los tribunales, y claro, tenemos un montón de edificios de mucha entidad, pues con licencias otorgadas en base a esos intentos de revisión. Tú ibas a pedir una licencia y te decían ¿de qué lo quieres? ¿Del plan del 86 o de este refundido? Bueno, ahí... Fíjate que yo creo que el del 86, creo que fue Peralta, ¿no? El arquitecto Peralta de Málaga, el redactor del plan. Peralta, sí. Que había zona, en fin, yo he tenido en mi poder, tengo planos de plan general de zonas de Marbella, por ejemplo, la zona de Sarblanca, hoy Trapiche Norte, toda la zona, y yo creo que estaba bastante bien, a ver, con algún detalle, pero estaba bastante bien, habían equipamientos reservados. Es verdad que luego eso no se respeta y viene con esto de, oye, aquí tenemos un equipamiento deportivo. No, ahora es de un señor privado porque se lo ha vendido, se lo ha dado el alcalde, en fin. Pero si vemos el plan del 86, más o menos no estaba mal, con algún detalle. Por ejemplo, la zona de Trapiche Norte o de Sarblanca, pues claro, Marbella tiene que llevar líneas de alta tensión. Bien. Pues, tu gran lucha. Una lucha que me costó, todavía andamos porque queda una zona de líneas de alta que tenemos que lucharla. Se quitó primero la de la Patera porque era increíble aquella que pasaba por la Perdiz, que la gente podía colgar ropa en los cables. Permíteme un comentario, y yo a Pablo Moro lo apreciaba mucho, y me dijo en un comentario, esta línea de tensión hay que hacerla porque Paco, claro, lleva pidiéndola, y efectivamente que los políticos te tenían mucho respeto. Yo me reuní con Pablo Moro, que en paz descanse. Que paz descanse. Buena persona. Y el director, el presidente de Endesa, para el tema de las líneas de alta. Mire usted, esto es infame lo que está pasando, porque además yo un poco le recriminé en el tema del plan del 86. Mire ustedes, si ustedes tienen un plan parcial para esta zona de Sarblanca, ¿por qué han aprobado ustedes un plan en el que las líneas de alta las dejan por encima de los equipamientos? Mire usted, ¿por qué no han dejado los equipamientos libres y las líneas de alta las dejan por la zona urbanizable y los promotores se encargan de soterrar las líneas y luego repercuten cada uno de los que compre? Pero si usted pone las líneas de alta, las deja en las zonas de equipamiento, pues el promotor construye, deja las parcelas de equipamiento y ahí se quedan las líneas de alta. ¿Y ahora quién las quita? Y si no las quita, no puede ejecutar los equipamientos, porque no va a hacer una pista deportiva con los cables aquí arriba, un colegio, ¿no? En fin, eso era uno de los pocos fallos que yo encontraba, pero yo veía que al menos se iban dejando equipamientos, es verdad, equipamientos que luego se perdieron por el camino. Pero en fin, ya te dejo porque tú fenomenal, tu comentario es fenomenal. No, es verdad que era muy buen plan, es muy buen plan, es decir, un plan fantástico porque hay una previsión de equipamientos muy importante y sobre todo hay una previsión de bajas densidades. Marbella se quiere diferenciar de Torremolinos, y es verdad que nosotros tenemos torres, la gente se asustó mucho con las torres que se plantearon en la zona de Oasis, pero tenemos muchas torres, tenemos 4, 5, 6
tenemos el Don Pepe es una torre, tenemos el Don Carlos otra torre, son 2 torres además, Incosol, en fin, que tenemos, es decir, entonces es verdad que ese modelo de torre y de edificios de mucha altura, pues se quería, que es del propio de los años 70, de la explosión edificio mediterráneo. Efectivamente, es una gran torre, se tendrá 20 plantas mínimo, ¿no? De hecho, ese edificio lo utilizo mucho en mis PowerPoint, porque tengo algunas fotografías que he encontrado por ahí en Canva y es un edificio muy bonito, ¿no? Pues evidentemente el plan se quería alejar de ese modelo, entonces por eso prevé alturas, primero, baja densidad de mucha vivienda unifamiliar y prevé sobre todo pues edificios de 5, 6, 7 plantas, no más. Es un gran plan y yo no descartaría como una posible opción continuar con ese plan y en todo caso hacer un plan de ordenación urbana sobre zonas del centro urbano que lo permite, ¿no? Porque ahora la ley nueva urbanística te permite hacer un plan estructural de todo el municipio y te permite la posibilidad de hacer solamente de una parte del suelo urbano, que es un plan de ordenación urbana, por ejemplo, del barrio de Santa Marta. Pues puede haber un plan de ordenación urbana donde tú ordenas los usos, o un plan de ordenación urbana de toda la ciudad y te fijas un poco dónde están las ilegalidades y de alguna forma intentas corregirlas dándoles un amparo legal, ¿no? Hay opciones, ¿no? En todo caso, es un buen plan, ha tenido una historia, porque además, precisamente ahora me llamaba un amigo preguntándome por ese plan, que la normativa tenía una historia, porque hubo una modificación en el año 2018, creo recordar, 2017, hubo un texto refundido, hay una modificación normativa del año 2018, y luego hay una serie de cambios que son muy recientes, ¿no? Porque hay también una impugnación judicial. Tampoco nos podemos meter mucho en no, es que si nos metemos ahí estamos en la monda lironda. O sea, sí. yo Pero es complejo. He estado muchas veces con este tema de los planes generales, porque estaba con los vecinos, con las asociaciones, con las federaciones, y bueno, uno de los temas, a ver, el problema en estos años que hemos dicho de ahí atrás, pues la zona norte, que había infinidad de viviendas unifamiliares, el plan marcaba UE4, que tú sabes que es una vivienda por cada 1000 metros, pues el 90% de todas las parcelas que eran UE4 hoy son unifamiliar adosadas, son pueblos mediterráneos. A ver, y usted, la gente lógicamente tiene que vivir en algún sitio, zona de la casa, pero metemos más densidad de vivienda en una zona que las infraestructuras tanto de saneamiento, de electricidad, están preparadas para 500 vecinos, y si metemos 3.500, lógicamente no fallan las infraestructuras. En fin, eso ha pasado porque en ese periodo también famoso que estamos hablando, pues mire usted que tiene aquí 1000 metros para hacer una vivienda, pues no, ahí en esos 1000 metros va a hacer usted 10 viviendas adosadas, en vez de una unifamiliar. Lógicamente todo eso ha cambiado mucho y ha masificado, y ahora vienen problemas de coche, vienen problemas de atasco, y vienen, pero en fin, es verdad que los vecinos, las personas tienen que vivir en algún sitio. Yo no quiero meterme con pero mira, es muy interesante lo que dices, porque dentro de lo que cabe, como la referencia de la etapa Gil era el plan del 86, las ilegalidades eran sobre la base del plan del 86, gracias a que el plan del 86 es un plan con bajas densidades, las ilegalidades en muchos sitios no han sido muy graves. Es decir, tú lo acabas de definir muy bien. Donde hay viviendas unifamiliares, pues algunos adosados. Es decir, a nadie... En aquella época muy pocos bloques grandes se han hecho, muy pocos, es decir, el más llamativo es el de Parque Sol, que está en la zona de que era prevista de un aparcamiento, donde estaba la casa Parra, ¿no?, del alcalde, que fue de las primeras actuaciones que se hicieron, el Hotel Guadalpín. Ha habido... hay un edificio ahí en Guadalpín también, por ejemplo el edificio La Concha, que había una pista deportiva, se han modificado historias, pero bueno, es verdad que tampoco en demasía, pero es verdad que las infraestructuras se han quedado cortitas, ¿no? Porque no estaban adecuadas para lo que al final se ha hecho. A la previsión que había. Evidentemente sí, porque claro, además hay obras de infraestructura pendientes, el saneamiento integral está pendiente, la ampliación de lo que son los saneamientos. Y nosotros tenemos, a ver, yo en el tema de la obra me meto porque si tenemos una zona donde hay 40 vecinos, pues tú pones un tubo de saneamiento acorde a los 40 vecinos que van a utilizarlo. Pero si tú ese tubo que lo has puesto para 40 vecinos, luego hay 200, pues que sepa que ese tubo se va a reventar. No tenemos suficiente capacidad. Y eso pues ha pasado en muchos sitios. Pasa mucho. Y bueno, pues entendemos que igual que otros temas, ese futuro nuevo plan general pues no tendrá que darle a eso una solución. Que siguiente pregunta que yo te quería hacer:
si el 86 se aprueba en 2003, pero luego uno de los temas de esas revisiones era el plan general de 2010, ¿no? Efectivamente. Y tampoco hemos podido solucionarlo con eso. No, efectivamente. Sí, porque el plan es verdad que empieza a entrar en vigor pues cuando se publica, ¿no? Que es el año 89, creo que hemos dicho. A partir del 2003 pues se plantea hacer un nuevo plan, ya de una forma coordinada con la Junta de Andalucía, que había habido mucha fricción y muchas diferencias. Y bueno, ese plan, claro, la legislación era otra, tampoco vamos a culpar al plan de ahora, pero salió en 5 años. El avance fue de 2005 y la aprobación definitiva fue en julio de 2010. El plan actual empezó a tramitarse en 2019 y mira dónde estamos, 2025, y no hay ninguno de los, ni el plan estructural ni el plan de ordenación urbana. De momento que tenemos aprobado el PEGOM, ¿no? No hay nada aprobado definitivamente. Ni el PEGOM ni el POU. No, nada. Es decir, el PEGOM, por así decirlo, es suelo rústico, estructura del clase de suelo. Es el primero que hay que aprobar, ¿no? Eso es. Y luego el del plan de ordenación urbana, que es el segundo, que es del suelo POU. urbano. El plan POU. Entonces, es verdad que el problema que tienen esos dos planes, que son más flexibles, que la legislación es mucho mejor, pero tienen problemas de legislación sectorial, es decir, la legislación de costas y carreteras, ahora los informes son mucho peores. Por tanto, los planes de ahora se están enfrentando a una legislación sectorial y medioambiental que no existía cuando se hizo el plan de 2010, que se hizo en 5 años. También es verdad que yo creo que ahí hubo un esfuerzo muy importante, yo creo que de la alcaldesa, de apretar para que ese plan saliera cuanto antes, ¿no? O sea, que salió en 5 años. ¿Y por qué se anuló el plan de 2010? ¿Por qué? Bueno, el plan de 2010 se anuló por dos causas fundamentales, ¿no? Que yo creo que hoy posiblemente no se habría anulado, ¿no? Se anuló la primera causa es por la tramitación ambiental, y en segundo lugar se anuló precisamente por la regularización, que le llamaban normalización, pero una regularización. Entonces esa regularización, pues hubo 3, 4, 5 puntos que dijo el Tribunal Supremo que estaba mal hecha, mal planteada, ¿no? No vamos a entrar en detalles y tal, pero se hizo mal. Hoy por hoy, con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pues a lo mejor hubieran salvado parte del plan, porque la jurisprudencia ahora te permite decir, bueno, todo lo que esté mal lo anulo, pero lo que esté bien y no afectado lo dejo en vigor. Perdón, Alejandro, ¿y un plan general puede legalizar algo ilegal o tienen que ser los jueces? Claro, ese es el problema, es que no puede. Por eso se llama normalización. El plan, que es lo que hacía. Claro, pues yo recuerdo, perdona que te interrumpa, yo recuerdo que en el plan de 2010 tenían la ficha, decía, bueno, esta zona no se ajusta al plan del 86, pero bueno, si se hace el tema una esas cesiones, tenéis que dar una parcela de 4.000 metros cerca de la zona donde habéis esto, o un plan de mantenimiento, una ordenación de mantenimiento, o cualquier historia de esta, ya se legaliza. ¿Eso lo puede hacer un plan? Claro. Vamos a ver, la ley urbanística de Andalucía lo permite. Lo permite. Es decir, la ley urbanística de Andalucía se adaptó al plan de Marbella. Yo estoy convencido, hay una reforma del año 2000, creo que 2010 más o menos, 2010-2015, que lo que hace es dar cobertura legal a lo que hace el plan. Es decir, la ley urbanística de Andalucía dice claramente que se puede legalizar, es que lo dice. Y la lista de ahora también lo dice, ¿no? Sin embargo, Alejandro, que yo recuerdo tener alguna reunión con Povedano, que estaba entonces en el planeamiento, y Fusteguera, que daba algunas charlas. Fusteguera tenía sus dudas, ¿eh? Él cuando decía, yo estoy con esto un poquito inquieto, ¿eh? Porque es que él lo decía. Para aquel entonces la jurisprudencia era clara, no se puede legalizar lo ilegalmente construido, no se puede. ¿Por qué? Porque supone además ir contra sentencias judiciales, que ese es el gran problema. Pero la ley urbanística de Andalucía, la anterior, se modificó, quiero recordar que fue en el año 2015, o sea que ahora sí podría hacer. Está previsto legalmente la regularización. ¿Qué problema hay? Pues, ¿y qué es lo que va a hacer el plan de Marbella? El plan de Marbella va a regularizar, claramente, va a legalizar. ¿Qué problema hay? Pues que la ley urbanística dice que se puede, pero hay que hacerlo de una forma concreta, ¿no? Y esa es la forma concreta que tiene que justificar este nuevo plan. Entonces, ¿por qué se anuló por parte del Tribunal Supremo? Porque entonces porque no es solamente regularizar. Hasta 2015, a partir de 2015 cuando ya se puede, ¿no? Era la forma, porque aquí el problema es, primero, había unas 200 sentencias que el plan lo que hacía era incumplirlas, según el Tribunal Supremo.
lo que prevía el plan, y lo decía, era dar cumplimiento a esas sentencias, dándole una forma legal a cómo cumplir esas sentencias, ¿no? Pero el Tribunal Supremo lo que no le gustó, entre muchos aspectos, era la modulación de lo irregularmente construido. Es decir, si tú has construido en zona verde, pues tienes esta multa o esta compensación. Si lo que has hecho es subir una planta, pues tienes menos compensación. Y eso fue lo que el Tribunal Supremo consideró que no era correcto. Pero insisto, yo creo que hoy por hoy eso tiene una cobertura legal perfecta, porque es que la ley te lo permite. Los importes de las multas, lo que no estaba... Eso entre las cosas. Luego el responsabilizar al promotor tampoco era correcto, porque ahí sí hay una infracción legal clarísima. Había varios aspectos que el Tribunal Supremo consideró que no eran suficientes. Pero no solo se anuló por eso, se anuló por la evaluación ambiental estratégica, que es uno de los grandes errores desde el punto de vista de la Unión Europea. Es decir, la evaluación ambiental es autodestructiva, es decir, es contraria al un poquito. Sí. Mira, la evaluación ambiental estratégica, que viene de una normativa europea del año 2003 más o menos, y el 2011 se adapta a la normativa española, lo que viene a decir es que cualquier tipo de actuación que pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente, es decir, cualquiera en suelo rústico y muchas en suelo urbano, pues tienes que valorar si hacerla o no. Es decir, ese tipo de planteamientos no se hace en China, no se hace en Estados Unidos, no se hace en la India, no se hacen en otras partes del mundo salvo Europa. Entonces, el hacer ese tipo de planteamientos, ¿qué es lo que está conllevando? Pues que haya muchos proyectos que no salen adelante. ¿Por qué? Porque hay una normativa ambiental excesivamente restringida. Y al plan de Marbella le pilló la transición de la entrada en vigor de este tipo de evaluación ambiental. Entonces dijo, no se ha tramitado correctamente. ¿Tú crees que si ese plan se hubiera presentado hoy, se habría aprobado y estaría funcionando bien? Claro, es que ese plan, si se hubiera tramitado ambientalmente bien, es que es acorde a lo que dice la ley. De hecho, es que la ley lo que te dice es que tiene que haber compensaciones. No se hubiera tirado para atrás. No, con la ley actual, no. Pero entonces, como no tenía esa cobertura legal, cuando se aprobó la ley urbanística de Andalucía, no preveía la regularización, porque claro, lo prevé claramente, lo dice con toda claridad. Artículo 176 de la lista, uno lo lee, prevé la regularización, o sea que es algo que está previsto, porque además es normal, porque es que lamentablemente es una realidad social a la cual la ley se refiere y la regula, ¿no? Bueno, pues ahora nos tocaría saber en qué fase de tramitación de planeamiento urbanístico estamos ahora. Claro. Bueno, el plan del 2000, que hemos dicho, el 2010, que se anula el 2015 por el Tribunal Supremo en octubre, a partir de ahí genera en Marbella un shock. Claro, imaginaos, es un equipo de gobierno nuevo y fue algo muy inesperado. La verdad que no sé, yo creo que nadie se esperaba algo así. Entonces, bueno, entre que el ayuntamiento reaccionó y no reaccionó, entró en vigor o empezó a tramitarse la ley urbanística actual, la lista, la urbanística de Andalucía. Y al final, más o menos, pues lo que se ha hecho es seguir el trámite previsto en la ley urbanística de Andalucía. Claro, eso también ha llevado un tiempo de espera que la ley se apruebe. También la legislación sectorial de costas y carreteras son muy complejas, son informes de más de un año. Y bueno, pues eso lleva a que el trámite vaya lento. Entonces, un poco por recapitular lo que hemos visto en otros episodios, en otros programas, pues hay un plan general de ordenación municipal que regula detalladamente el suelo rústico, que ya no hay suelo urbanizable, suelo rústico, transformable, y regula estructuralmente o de forma básica lo que es el suelo urbano. Y eso es el urbano de forma básica y el rústico de forma detallada y pormenorizada. Entonces, ese plan pues está ahora mismo pues, en una fase bastante avanzada. Yo creo que este año, entiendo, se va a aprobar, por lo que tengo entendido, y luego el plan municipal, el que ordena detalladamente el suelo urbano, pues ya hay un avance, una previsión inicial y bueno, parece que la aprobación inicial creo que va a ser este año. Entonces ya ahí sí se va a tener una idea muy cercana a qué va a pasar con los edificios que todos sabemos que son irregulares, que tienen licencias anuladas, pero también para esos edificios edificios que están fuera de ordenación. Más o menos. Y hay una buena noticia, y no sé de tiempo cómo vamos, regular. Por ahí, me quedan dos preguntitas. Vale, y es que esos edificios están en una situación parecida al fuera de ordenación que se puede reconocer, ¿no? Y ahí ya, pues una vez que se reconozcan por el ayuntamiento, se llama reconocimiento de situación asimilada fuera de ordenación, pueden
pueden hacerse obras de reforma y demás, pero claro, siempre y cuando, como digo, siga un trámite y siempre y cuando las sentencias no se hayan ejecutado. Creo que hay 10, 15 sentencias que se han intentado ejecutar. Hay posibilidad de que esos edificios, que ahora mismo se les considera como fuera de ordenación, se puedan Esas 10 o 15 edificios con sentencias que se han ejecutado, esos no se pueden tocar, pero el resto sí. El resto, con lo cual, bueno, hay una cierta tranquilidad. Bien. Y bueno, algo importante, ¿cuáles serían o cuáles son los plazos que se barajan para poder tener el plan aprobado y empezar a aplicarse? Claro. Esa es la pregunta. Claro, el plan importante yo creo que es el plan de ordenación urbana, el que va de forma regular. Claro, ese es muy difícil saberlo, preguntas y no te dan una respuesta porque es muy difícil darte, pero vamos, yo calculo de 1 a 3 años debería estar ese plan, calculo yo, pero hacer estimaciones es muy difícil. O sea que el PEGOM y el POU posiblemente puedan tenerse en este año. No, el PEGOM y el POU. No, el POU no, ese es el que le queda entrar en vigor. Vale, el PEGOU. Eso. El PEGOU es el que queda. El PEGOU es. No, el definitivo. A ver, empezamos. PEGOM, que trata el tema rústico. Eso es. POU. Ciudad, urbano. Esos dos pueden hacerse en el 20, pueden estar funcionando en el 25, pueden estar. No. A ver, el PEGOM, el suelo rústico, ese parece ser que este año se quiere aprobar. Bien. Este año. ¿Y el POU, yo creo Plan de ordenación urbana. Yo, mi opinión, pero es que en el ayuntamiento no te dicen ningún plazo y tal. Aproximadamente que tú calcules. Yo de 1 a 3 años debería. Podríamos tenerlo definitivo. Debería, pero tampoco podemos prometerlo porque, claro, llevamos ya 6 años de tramitación. Entonces. Bueno, es verdad que cada vez ponen las cosas más complicadas, más difíciles. La legislación es cada vez más difícil, sin duda. Bueno, me imagino que cuando lo hacen será por tener esa. Es verdad que antes habíamos comentado que el plan del 86 era bueno. Es un plan del 86 en el que quedaba en aquel tiempo, cuando 2010, más de 2 millones de metros cuadrados urbanizables y que tenemos la posibilidad de hacer modificaciones puntuales de elementos, luego se puede ir trabajando, ¿no? Pero vaya, es importante que ya haya una seguridad jurídica para estos edificios que antes han mencionado. Y bueno, pues una pregunta personal para ti, ¿qué futuro ves en Marbella en el plano urbanístico? Como experto como en esta ciudad. materia. Bueno, Marbella tiene dos grandes proyectos y yo lamentablemente, no, tiene 3, creo, ¿no? Y yo lamentablemente no los veo a corto plazo. Los 3 proyectos fundamentales son Guadaiza, polígono industrial, una renovación del polígono y luego que llegue el tren litoral. Y yo lamentablemente, porque esos son los grandes hitos de los próximos 10, 20, 30 años, esos son los 3 grandes hitos. Yo los veo muy lejos. Entonces, yo lo que sí veo a medio corto plazo es que pueda haber crecimientos puntuales y pueda haber un urbanismo un poquito más ordenado en un plazo corto, medio. Pero los grandes hitos de la ciudad yo creo que están lejos. Nos queda todavía. Nos queda. Como con lo de la estabilización de las playas. Nos queda todavía para ver unos espigones o unos arrecifes artificiales en las playas de la Chapa o unos diques sumergidos en las playas del centro. Nos queda. Hemos visto que esto es un apuntecito porque me da mucho coraje que hemos estado hace un mes quitando arena de la playa del Cable y de Cabo Pino, que la hemos dejado destrozada y se han estado metiendo esa arena, se está poniendo en las playas del centro y tú te vas hoy a las playas del centro y con los últimos pequeños temporales, que no podemos decir que sean, pues ya no tenemos ninguna de esa arena, luego arena tirada, dinerito tirado y bueno, a ver si alguien dice, bueno, pues entonces yo como tengo la culpa me voy y dimito. Eso seguramente no. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Un placer este es el tercero que hacemos en materia de urbanismo, nos quedan muchos. Unos cuantos. Yo creo que cuando salga la aprobación del plan de ordenación urbana, que parece que va a ser en breve, ahí podemos dedicar un programa o 2 a ese plan. Bueno, y si tú ves algún tema interesante, pues Paco, tenemos que tratar esto. Sí, sin y problema. Me mandan la historia y lo sacamos. Vivienda, por ejemplo. Es un tema que da para un programa entero. Pues lo hacemos. Muchas gracias, Alejandro Criado, repito, presidente del Club de Empresarios y Profesionales de Marbella y experto en urbanismo. A vosotros, esperando que os haya gustado este programa de urbanismo, yo creo que es interesante, venimos desde el año, antes de los romanos, pues esperando que os haya gustado, nos despedimos hasta el próximo viernes. Chao, así somos, chao.